Oiga, ¿esta es la esquina Quinta con Santiago? Bueno, Es acá, weón, te estamos esperando. Ah, déjame pasar, po. ya pase nomás, caballero, bienvenido. Ya, vamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Susana de Hueveo, su relajo semanal. Oh, que soy disléxico, weón, la cago. Quinta con Santiago Podcast. ¡Bravo! Eso. Salud. No estamos tomando. Salud por No eso. estamos No, tomando, ¿cómo salud se por le eso, ocurre que chiquillos. vamos a estar tomando? Sí, salud por eso. Agua bendita se está Agua tomando. bendita. Agua bendita es. Oye, pero esto es Sí, como un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo voy a tomar agua bendita? En Rumania toman agua bendita. Puta. Los ortodoxos, yo lo he visto. ¿Sí? Puta, en las misas de Cachagua se toma agua bendita. Y se dan la Sí. paz los hueones. Sí, se dan la paz. Y se dan por la paz también. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo están, chiquillos? Partamos, antes de que nos vayamos a la sorpresa, porque se nos anduvo adelantando ahí. ¿Cómo están? Dieguito, ¿cómo se encuentra? Vivo todavía, entero. Entero, muy bien. Josecito, ¿cómo estás? Bien, pues. Ahí esperando con ansia la grabación de este capítulo. Muy... ¿Ya estamos grabando, weón? Sí, pues por eso, pues. Estaba esperando con ansia la A ver si el grabación de culiado este desenchufado soy vos, weón. José un poquito más. Más despierto, Más despierto. capítulo. Digamos un poquito. Y por último, pero no menos importante, les tenemos una sorpresita, es la persona más capacitada que ha venido por este podcast, weón. Es una invitada, una persona que conozco hace muchos años. Hoy saqué la cuenta hoy día. Sí, son muchos años. Pues soy mentiroso, Y Juan, si la le conociste por amigo, así, ayeras. La conocí en Charrulet. Anoche me conseguiste a mí. Exactamente. Pero no, sin más preámbulos, les quiero presentar una amiga que tuvimos la oportunidad de conversar aquí antes, mientras estábamos preparando el podcast, con todos ustedes, señoritas, caballeros. Valeria. Hola. Hola, Valeria. Hola, Hola. tío Diego. Bienvenido a Alcohólicos Anónimos. Hola, Valeria. ¿Cómo te encuentras, Vale? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has Bien, estado? ¿Cómo- bien. Acá hace frío, hacen como menos 4 grados. Qué Uh, emocionante. Oye, ¿por qué hace frío allá si estamos en verano? Porque aquí es invierno. ¿En serio? ¿Y dónde está usted? Estoy hablando desde South Bend, Indiana. Ah. En Mira. el Imperio. Cacho. El Imperio. Que está en crisis. Oye, una pregunta. ¿Indianápolis es la capital de Indiana? Exacto, sí. Oye, la weá, weón, la La cagó. wea loca. La weá intuitiva. Aprueba, weones. Aprueba, weones. Bueno. Respuesta correcta. Eso. Partimos bien. Te ganaste el $1.000.000. Eh. Te ganaste el $1.000.000. Bueno, ella es la invitada de más lejos que hemos traído y aparte que está cagada de frío, de partida te damos te damos totalmente las gracias por haberte hecho el tiempo para este grupito, para este podcast. Y nada, pues, dicho esto, podemos empezar con el podcast, pero no antes de que... No antes. No de que después. pasemos a... No antes, no después, de aquello que tiene mi compadre Dieguito, porque yo sé que usted me tiene algo ahí, preparado. Yo no tengo nada, ¿qué te pasa? Weón? Pero bueno, sí, es cierto, tengo algo preparado, pero en esta ocasión quizás no son tantos, pero son buenos. Así que vamos a comenzar con la sección de los saluditos, nuestra querida llamada sección donde podemos leer las interacciones con nuestro público. Primero, tenemos un saludo de Taque Nomás, nuestro gran amigo Pelado. El Dice, el podcast anterior no alcanzaba a dar saludos, pero ahora sí. Saludos. Ya. Yeah. Saludos, cabritos. Espero Yeah. que sigan dando alegría al mundo, en especial el chascón sabrosón. Ah, listo. Ese fue para mí. Chascón sabrosón, po. Sí, pues era para ti. Puta, no sé quién es más chascón acá. Yo creo que es un poquito. Está bien. No, o sea, vos no te peináis por un Chascón rato, sabrosón. igual soy chascón, weón. Sí, pero mira el largo tu pelo, pues, weón. Un abrazo ahí a Peladito que se hace presente nuevamente en Quinta con Santiago. Seguimos con el siguiente saludo. El siguiente saludo es de nuestro querido, amado y frecuentado Nacho-Rox. Dice: Ese bueno era habitual ya, ¡Buena, ¿eh? cabro, Sí, culiao lindo! Lo escribió en mayúsculas, así que tenía que gritarlo. Me imagino que así es Ah, la ya. weá, ¿no? Sí, Ya. pues, a ver, ¿lo podéis leer de nuevo? No, no lo voy a gritar de nuevo porque si Grítalo no voy a de romper el nuevo. oído de alguien, weón. ¡Buena, cabrón, culiao lindo! Ya, bueno, sí. Buena, cabrón, culiao lindo. Primero, un saludo para cada uno, como siempre, carita con corazón en los ojos. Les quería comentar sobre el capítulo anterior,
Me cagué la risa, conchetumare. Ja, 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 ja. Qué weá más buena. Signo de exclamación. Me trajeron caleta de recuerdos sobre videos idiotas al inicio de YouTube. Pero cuando compartí su capítulo en Instagram dije, hablan de videos virales y no hablan de Newgrounds. Newgrounds era una página web donde animadores independientes subían como pequeños clips, animaciones. De hecho, muchas weas de Flash vienen de ahí. Como el Roberto papi Manfimpla. ¿Cuántos años tiene este sujeto? Porque yo nunca había escuchado hablar de eso. Ah, yo sí. Ya. Newgrounds es de donde salió esta cuestión. ¿Te acordáis de esos videos de stick figures? Donde peleaban, hacían pelear unas stick figures. Ah, sí, po. Sí, Ya, sí, de, sí. de ahí nació toda esa mierda. Ah, Y, mira. pero, El papi VHDF, muy bueno. eso no es YouTube. De que después hayan llegado a YouTube es otra cosa. Claro, es que lo que pasa es que debe haber sido por el tema de que eran virales y memes en general. Claro. Claro, era animación. No, pero Flash. para eso hubiéramos hablado del bananero. Ah, ya, pues entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esas weas, pero otro capítulo. Sí. Está buena la historia así. Como alguien que llegó tarde a YouTube, sigue el saludo de don Ignacio Rocha, pasé mucho tiempo viendo videos idiotas en Newgrounds, donde salieron videos como Charlie the Unicorn, el mismo ASDF Movie, partió en Muy bueno. Newgrounds Muy como bueno. dato extra. Ujú. Y eso, po, se les quiere, sigan con el buen contenido y siendo unos jóvenes de 30. Oye, no, pero está bien. Me encanta cuando Rochira nos manda saludos porque, bueno, es puro amor, es amor Se encarnado. nota- Weón. Yo le mando un abrazo y un besito ahí en la frente. Se nota que le pone atención a los podcasts, po, weón. Ya. Sí, nos sigue hace rato. Una- Una habitual, ya. una habitual. Un Deberíamos traerlo besito, un día. un abrazo Deberíamos y un traerlo. agarrón de poto. Deberíamos Ya, traerlo. lo vamos a traer Fuera algún huevo, día. fuera huevo. Ya, don Rocha, ahí te vamos a traer. Don Rocha, weón. Ese viejo. Ah, bueno. Ya. Siga. Viejo de 30. Ya, viejo de 30. La última, el último saludito de hoy día lo manda Paula.palita. Un saludo para el Diego, porque según el Monicaque aún no se desconstruye. Definitivamente, yo no estoy desconstruido, soy un machista, me gusta la misoginia y no Todas sé, esas weas de todas machista. esas weas de machista, machista. sí, y odio a los desconstruidos. Sí, así que sí, no soy un desconstruido. Pero bueno, así terminamos la sección de saludos de esta semana y sigamos con el podcast. ¿Qué nos toca ahora, don Pepito? Ahora nos El toca Pepe. hablar de el Pepe. No, El de Pepe. los jueves. Nos toca hablar, vamos, les voy a contar de qué vamos a hablar esta jornada. Primero, el primer temita que vamos a tocar va a ser la cuarentena y el autocuidado. Vamos a hablar de varias cosas. Obviamente vamos a hablar del tema de la ICI. La misa de el Cachagua. insulsa. El insulsa de toda la weá. Los Antón también. Creo que habían hijos de una. Sí, de la parlamentarios. Santa. Sí, Habían hijos de Esto- un ministro también. sí. No, Oh, los estuvo weones. cototo. Ya, Bueno, cuicos. también Cuicos, cuicos. vamos a hablar de Estados Unidos y su realidad sociopolítica. Y también del Jamiroquai. Yo creo que todos, espero que todos cachen la referencia del Jamiroquai, el one que salió en todas las fotos. Si no, ahí vamos a subir el busquen meme. Si no, busquen en Google Jamiroquai y sale el cantante y al lado sale este weón. También vamos a hablar de los gráficos y las malas prácticas de difusión de información que ha tenido el gobierno, porque, seamos sinceros, los gráficos que demuestra el gobierno valen callampa. Maravilloso gráfico de Sebastián Piñera, ¿no? Claro. No, pero es notable, simplemente notable. Sí, po. Bueno, chiquillos, recuerden que pueden encontrarnos en Spotify como Esquina Quinta con Santiago. También estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora igual estamos grabando a veces, en algunos capítulos estamos grabando con video. Y todos estos highlights que en momentos chistosos, partes entretenidas, las subimos a nuestro canal de YouTube. Quedan con nuestras caritas lindas. Y claro, nos van a ver a nosotros, van a conocer a Valer. ¿Qué está bailando ahí? Eso. Yo la vi. Let the bodies get the... ¿no? Claro, vacilando el bodies. También, chiquillos, les recuerdo que también tenemos una página de Facebook que se llama Esquina Quinta con Santiago y nuestro Instagram Quinta con Santiago-podcast, además de nuestra página web que es quintaconsantiago.wixsite.com/podcast. Así que ya saben,
no tienen ninguna excusa para no escuchar. Estamos en todas Eso. partes, literal, pues, weón. Estamos Literalmente en estamos en cualquier todos parte, lados. Weón, Estamos si, súper bien si prostituidos. buscáis Quinta con Santiago en Google, la primera weá que te sale somos nosotros, así que no te podéis perder, no te podéis perder. Incluso le Y nos preguntáis, reproduce Alexa. le preguntáis a Alexa, Alexa. o a Siri, le decís, no Sí, sé, po. quiero escuchar Quinta con Santiago podcast y empieza el primer capítulo. No tenéis que Así, instalar ni una tal weá. cual, tal cual. Sale la weá. No hay excusa, no hay excusa. Pero bueno, así comenzamos con el 6º capítulo de la segunda temporada de Esquina Quinta con Santiago. Yes. Bueno, chiquillos, dentro de todo lo que estamos conversando, uno de los temas que se nos ocurrió durante la planificación de este episodio fue directamente relacionado con lo que nos convoca, nuestra invitada finalmente, y el encierro. De hecho, cuando estuve conversando con ella, y para hacer un poquito de introducción, cuando estuve conversando con ella salieron varios temas y teníamos la opción de hablar de literatura y teníamos la opción de hablar del autocuidado. Y de hecho, algo súper importante y algo que siento que ha estado súper de lado dentro del contexto de la pandemia. No sé si nos podrías contar un poquito al respecto, Ale. Obvio que sí. Es difícil. Qué difícil ha sido como todo el tema de la pandemia y esto de aprender a estar solos, soles. Y en general le importé como el autocuidado. Que yo me empecé a meter mucho en ese tema, ¿cachai? Mientras empecé a estudiar el doctorado y tratar de mantener un poco como el balanceado el tema como vida, estudio, trabajo. ¿Cómo lo hacía? Y obviamente con todo el tema de la pandemia se acentuó más todavía la necesidad, ¿cachai? De ponerle atención a qué estamos pensando, cómo es nuestra rutina, nos estamos quedando en pijama todo el día, nos estamos duchando, cosas tan básicas, ¿cierto? Sí. Que, pucha, La verdad es es que sí. rico, o sea, súper rico de cuando quedarte todo el domingo en pijama, pero si lo empezás a hacer todos los días, preocúpate. Es ¿cachai? terrible. Es como decadente, Es weón. terrible. Es como decadente. Preocúpate, Sí, o sea- Diego, pero tú, chuche. Cuidado ahí, Diego, lávate el pelo, weón. Mi pelo está limpio. Entonces, bueno, como que de ahí salió un poquito también y conversando contigo, salió también el tema, ¿no? de autocuidado y cómo compatibilizar en el fondo, sobre todo en el caso de uno que es estudiante, eso, y en mi caso también como profe, cómo compatibilizo eso y se lo enseño también a mis estudiantes. ¿Sí? ¿Qué edad más o menos tienen tus estudiantes, así como para cachar con qué te estás enfrentando? No, mis estudiantes son universitarios, Ujú. porque yo estoy estudiando acá Sí. y hago clases acá. ¿Son pregrado? Entonces, son de pregrado, son Ya. estudiantes de pregrado. Entonces, generalmente, este semestre estuve enseñándole a estudiantes que tenían entre 19 y 21. Ya, igual son cabros. Sí, pues, pero la gran diferencia Hola, es que la po. mayoría de los estudiantes, acá en Estados Unidos, los estudiantes viven dentro de las universidades, ellos no viven con sus papás, como claro. ocurre mucha gente. Entonces, sería básicamente como el equivalente al estudiante de región que se va a Santiago, Claro. ¿cierto? Y eso genera una gran diferencia. O sea, los cabros están fuera de su casa, ¿cachai? Viviendo en un ambiente de dormitorio, muy igual a las películas, o sea, muy parecido a lo que se ve en las películas. Ujú. Y eso obviamente genera un estrés que es diferente, ¿cachai? Me imaginé a Y puro igual, Stifler dando vuelta por el campus, así. ¿Cómo? Me imaginé a puro Stifler dando vuelta por el campus. Bueno, yo creo que no debe estar muy lejos de la realidad, sí, ¿no? o sea, como que el contexto es diferente. En general, tengo estudiantes que sí enseñan en una de las universidades más ricas de Estados Unidos, entonces mis estudiantes son muy privilegiados. La mayoría son estudiantes blancos. O sea, no vamos a negar el privilegio. White ¿cachai? privilege. Sí, Horrible. en todo su esplendor. De hecho, en los eventos del Capitolio que vamos a discutir, me imagino, después, estaba una de las. Por ahí apareció la banderita de mi universidad. Chucha. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo he aprendido es que dentro de todo ese privilegio, igual obviamente hay necesidades, ¿cachai? Y los cabros, el nivel de exigencia que tenían y que tienen con la universidad. O sea, ellos no solo tienen las clases, sino que además tienen que llenar el currículum con un montón de otras cuestiones como deportes, ¿cachai? Voluntariado, etcétera, etcétera. Será como. Y tienen esta obsesión por sacar nota máxima. O sea, aquí todos quieren una A, ¿cachai? El 7. Tiene que ser perfecto. Entonces, Bueno, es entonces, re interesante empezar a conversar con ellos. Según lo que tú me estás contando, yo abuelo de pájaro, por decirlo así,
me puedo dar cuenta que tú haces clases en una universidad con una realidad bastante especial y muy diferente a la de una realidad chilena. O sea, ¿por qué te preguntaba en principio la edad de tus estudiantes? Es porque al pensar uno en un cabro de 18 a 22 años, uno piensa que es un cabro, sinceramente, y los cabros acá no están ni ahí. O sea, justamente dentro del tema tenemos la fiesta de cachagua. O sea, tú tenés una cachada de pendejos culiados juntándose de a 100 personas en un departamento, todos juntos, puta, abriéndose hasta los peos, weón. Y entonces yo ¿por qué preguntaba? Preguntaba por qué tan irresponsables los veíais respecto al tema de lo que es el virus, pero según lo que estáis contando ahora, la verdad es que estoy cachando que son cabros, pero medio ejemplares. No te engañes. Medio No te ejemplares. engañes que nuestra universidad tuvimos juegos de fútbol este año, y de hecho el último juego hicieron como la tradición es que todos los estudiantes como que llenan el estadio, storm the field. Uh-huh. Y de hecho fue complicado. Obviamente en la universidad tenemos un montón de medidas. Yo tuve que hacer clases presenciales, ¿cachai? Como con mascarillas, la hora y media en la sala con los estudiantes divididos, que si iba a trabajar en grupo tenían que ser siempre los mismos grupos porque no podían cambiarse de asiento. Entonces, por un lado, sí, yo creo que hay algunos que sí eran muy responsables y tuve estudiantes con crisis de ansiedad, ¿cachai? Diciéndome como, por favor, yo no quiero ir a clases presenciales. Y por otro lado, tengo estudiantes que yo sé que estuvieron carreteando el fin de semana, ¿cachai? Que se fueron a karaoke, que se fueron al bar. Y que nosotros veíamos, muchos de los profes recibíamos fotos, ¿cachai? O ponte tú un fin de semana que yo salía a andar en bici y ese día había juego de fútbol y lo que pasó fue que vi fácil 5 fiestas con más de 80 personas. Ya. Y complicado igual. Entonces es relativo. Los cabros, Oye, pero los cabros son cabros aquí en Estados Unidos y en la que era Ergi. Sí. Y también si tenéis el presidente de la universidad que se va a meter a la Casa Blanca, ¿cachai? No. Y se contagia de coronavirus, además, o sea, no le podéis pedir mal, cabrón. Oye, y a propósito de toda esta cuestión, bueno, los cabros son cabros y finalmente estamos en una sociedad que como que no asimila la idea de pandemia porque hace mucho tiempo que no tenemos una tan grave o seria como esta. Y en ese sentido, me nace la idea de que tú como profe, ¿cómo enfrentáis toda esta ansiedad? ¿Cómo enfrentáis finalmente todas estas situaciones estresantes que implica el hecho de estarte exponiendo constantemente a una enfermedad y finalmente cuando llega la etapa donde tenéis que confinarte y realmente uno acaba solo? O sea, ¿cómo uno no se vuelve loco? Y ahí, esa es una buena pregunta, yo creo, a propósito de todo lo que es el proceso estresante de estar en un país donde la gente le vale pico el coronavirus. Oye, qué ganas de tener la respuesta mágica para eso. ¿Cómo uno no se vuelve loco? Yo confieso que sí, ahora me está empezando a pegar, ¿cachai? Como la pandemia. Pega como los muffins mágicos, pega tarde. Pega tarde. En la previa yo le estaba diciendo, ¿cachai? Que yo vivo sola. Acá, una vez que se acabó el semestre, la gente se va. Así que aquí no... Onda, yo ayer fui al campus, ¿cachai? Porque tenía que hacer un trámite y vi 4 personas y eran todos funcionarios de la U. Qué interesante. No hay Desaparecen los todos. estudiantes no están aquí. Y por ejemplo, entonces es difícil, o sea, no te voy a mentir, es difícil. Para mí, las estrategias que yo he usado es tratar de mantener la rutina al máximo posible, ¿sabes? O sea, ponerte ropa todos los días, que no sea como el pantalón de buzo y el polerón, ¿cachai? Gigante, sino que Escucha, vestirte todos los días, bañarte, tomar desayuno a la misma hora, tratar de mantener una rutina dependiendo de qué es lo que harías tú normalmente. O sea, si yo en la semana me visto con ropa de pega, ¿cachai? Ya a lo mejor no me voy a poner blue jeans, pero sí me voy a poner una blusa, ¿cachai? Como para marcar un poco también la diferencia en el cerebro, considerando que paso la mayoría de las veces 24/7, porque además ahora hace mucho frío, ¿cachai? O sea, aquí hay días que ahora no hace frío, hace menos 4 grados. Y eso para mí ya no es frío. Yo puedo salir a caminar con esa temperatura, ¿cachai? Yo me recago. Pero para Navidad con menos 10 grados. Que tampoco es tanto frío, porque el año pasado en estas fechas teníamos menos 27. Chuta. mi compadre José estaría para la cagada con esas temperaturas Sí. acá, weón. Oye, ¿Cachai? la falta de conocimiento geográfico me lleva a preguntarte dónde crees que está Indiana. ¿Está muy al norte? Está a 2 horas de Chicago. Está en lo que se llama el Midwest, bueno, el medio oeste de Estados Unidos. Entonces está como justo donde está el lago Michigan. ¿Cachai? Donde aquí está el lago Michigan, Chicago, y aquí abajito está
Ya, es Te estoy que, explicando visualmente porque estamos sí. con cámara. sí, pero es que estaba pensando Para la esta- audiencia, use Google. Ah, o sea, ya lo si tení- encontré, si estoy tenías al- esa duda, weón, y está ahí en tu teléfono, búscalo, pero yo te Sí. preguntaba más que nada por el tema del frío, justamente porque estando más cercano a lo que es el norte del hemisferio norte, digamos, comienza a acentuarse el frío. Tú me dices, claro, tú no sientes tanto frío porque es -4 y porque ya estás un poco acostumbrada, Estoy pero acostumbrada. imagínate, acá la gente se muere de frío, tú veías a los extranjeros que están viviendo acá, tú los veís con parca a los 20 grados. Se están muriendo de Son frío los fríos cabros, ¿cachai? diferentes. Claro. Sí, Si te concedo eso, son fríos diferentes. ya. No es lo mismo el frío de ¿Es más Santiago que seco? es súper seco. ¿cachai? Ya es más Sí. húmedo. Y no es el mismo el frío con viento de 40 kilómetros por hora que el frío solo con nieve y un poco de sol o que el frío de nevada. ¿Cachai? Como que va. Es diferente. Mm. Obviamente yo también estoy más acostumbrada porque llevo 4 años, casi 5 años viviendo acá. Mm. Pero el primer año me dolían huesos que yo no sabía que existían. ¿cachai? Y qué O sea, brígido, me acuerdo weón. una vez que como que salí a sacar la basura y me devolví porque me dolían partes de la cara que yo no tenía idea que existían. Sí, La weá pa'l pico, po. Bueno, pero son los volviendo al costos tema de la de cuarentena. emigrar, pues, digamos. claro, Es son lo, cosas que vayan es lo bonito aprendiendo. y lo terrible de emigrar, digamos. Y de mirar también a un lugar que es tan diferente. Acá ponte tú, el transporte público es malísimo, no funciona los días domingo. Yo antes de la cuarentena me movía principalmente en Uber, que es Ah. relativamente accesible, ¿cachai? No es tan caro. Pero ahora no uso Uber, entonces significa que tampoco puedo ir. En verano me voy en bici a la casa de mis amigos, si necesito. Pero en invierno, no. ¿Cachai? Entonces, obviamente, para mí eso implicó un aislamiento completo. O sea, yo, como te decía, 24/7 sola, todas mis conexiones son por internet, ¿cachai? Con mi familia, de repente con colegas, ¿cachai? Que ahora lo que hacemos es juntarnos a escribir, como nuestra pega es esa, mi trabajo es escribir. Nos juntamos a mirarnos mientras escribimos, ¿cachai? Como para tener algo de contacto. Pero en realidad, en mi caso, es poco, ¿cachai? Dale Claro. una sinopsis chiquitita, ya que quizás no quieres adentrarte tanto en ese mundo, pero de lo que tú haces en Estados Unidos respecto a tu pega o lo que tú estás estudiando e impartiendo. Por favor, digamos, para que cachen por qué dices que tu pega es escribir, o sea, Bueno, mirarse las sí. caras, digamos, para el contexto. Soy muy motivada y no encontré nada mejor que llevar 10 años estudiando en la universidad. Entonces me vine a hacer un Me doctorado. encanta estudiar. Me encanta. Sí, es verdad, me encanta estudiar. Pero Ay, weón, estoy ojalá cansada. tener la mitad de tu ánimo para estudiar, weón. Saqué la cuenta ayer, llevo 24 años estudiando desde que entré a Kinder. Sin parar. Ay, Y bueno, poquito. Y yo estudié literatura. Estudié literatura en la Cato. De ahí hice el magíster en la Cato. Estudié letras hispánicas. Y de ahí me vine acá a Estados Unidos a hacer un doctorado también en literatura. Yo trabajo con literatura española del siglo de oro. Todas esas weas que a ustedes no les gusta leer, esos mismos. Cervantes, Ah, chucha. Calderón, Lope. Todas esas cosas que a los cabros les dan como la paja en el colegio, en enseñanza media, eso mismo. Doctorado Entonces- el doctorado de la paja. El doctorado de El la doctorado paja. pajero. Entonces yo trabajo con siglo de oro, me encanta. Y ahora, bueno, estoy haciendo la tesis, entonces yo ya no estoy tomando clase, pero sí hago clases. Bueno, este semestre ya no me toca. Pero el semestre pasado enseñé con los estudiantes de los que yo les comentaba, estuve haciendo un curso que lo inventé yo, basado en mi tesis, sobre género, identidad y violencia en la literatura del siglo de oro. Entonces, Mm, Uy, les estaba enseñando. sí, a los fuera chiquillos. de huevo, qué interesante igual La cagó. el Es súper entretenido. el enfoque, Subject. digamos, de la Mm. tesis. Es que normalmente cuando uno piensa en el Quijote, piensa ya el ingenioso Hidalgo Sí. y el libro que gigante, el libro guatón que te hace leer en cuarto medio. Po, weón. Y Sí, lo po. mismo pasa con la literatura española en general. Entonces, como cuando empezáis a ver como enfoques nuevos, es interesante. La verdad es que es súper interesante. No, más que nada lo que me interesó del título, del enfoque que le está dando, es el tema de lo que es la visión moderna de los clásicos, digamos, Sí. ya centenarios, tricentenarios. Exacto. ¿Cuántos ya? Son 4 sí. 4 siglos. Ya, tetracentenario, imagínate la weá. Entonces,
igual uno que lo piensa de repente dice, puta, ¿cómo vaya a pensar con una mentalidad moderna una weá de 400 años? Pero igual me imagino que... claro, me imagino que hacer esa investigación debe ser entretenida. Pero bueno, ahí... Hay técnicas, obviamente no puedes llegar y usar como la teoría contemporánea de una sobre un texto literario de hace 400 años, Claro. porque no quieres caer en lo que se llama un análisis anacrónico, Ujú. o sea, que no respeta como los tiempos, Ujú. pero sí hay formas de hacer. Y es posible, y en el fondo lo que uno hace es utilizar como todos estos conceptos modernos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, en mi curso hablábamos sobre las víctimas y sobrevivientes, ¿no? Ujú. Ujú. de abuso sexual. Entonces, a partir de esos dos conceptos, ¿cierto? Ahora reinterpretamos y entendemos de una manera diferente los textos literarios, ¿ya? Y los personajes y sus historias. Entonces, por ahí tenía que ver. O, por ejemplo... Más que nada yo como uso una búsqueda de la concreción de la psique de los escritores de esos tiempos. O sea, digamos, para... Yo digamos- sí, no aspiro tanto como a entender la intención del autor, porque desde mi perspectiva y desde los estudios literarios generalmente decimos, bueno, es imposible saber, ¿no? Leer la mente del escritor, pero sí ver cómo el texto en el fondo ayuda a construir un significado. Y cómo porque hay que tener muy presente siempre que en el texto, ¿cierto?, está el contexto de producción, en el que se produce, ¿cierto? En este caso 1615, 1613, etc. Está el contexto del autor, propiamente tal como su familia, etcétera, etcétera. Y luego tienes el contexto también de lectura, que es desde donde yo leo, mi posicionalidad. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, con los estudiantes usamos las charlas de Tarana Burke sobre Me Too en TED para aproximarnos a entender los problemas sobre violencia sexual, ¿cachai? Entonces empezamos a combinar desde ahí. Y desde ahí los chicos yo los que hago es motivarlos también a conectar con problemas contemporáneos. Entonces, tuve estudiantes geniales que hicieron trabajos como, por ejemplo, las mujeres, las personajes en el siglo ahora hay muchas mujeres que se visten de hombre y que aparecen como una especie de superhéroes muchas veces. Entonces lo que ellos hicieron fueron de ahí, pasaron, ¿cachai?, a hacerme una presentación sobre la representación de mujeres en el cine de superhéroes y cómo habían temas parecidos entre un elemento y otro. Y ahí, Interesante. Muy bueno. Bueno, pero esa es la razón por la que tú pasás mirándose a la cara escribiendo todo el día. A eso íbamos. exactamente, porque estoy haciendo la tesis. Saludos, profe. En teoría estoy haciendo la tesis, entonces, para poder graduarme. Porque La cuasi doctora. La cuasi La cuasi doctora. doctora. Oye, Ya casi. Oye, vale, ¿sabes que tenía una pregunta que quería hacerte hace rato? El tema de cómo lo hicieron allá no sé, en qué ciudad estás tú, porque en South Bend. South Bend. ¿Qué tipo de medidas tomaron allá por el tema de la cuarentena? ¿Fue muy radical o fue así como que lo dejaron así como no, hagan lo que quieran? No sé. Ya. Yo no puedo hablar al 100% porque yo no estuve aquí cuando partió la cuarentena. A mí la cuarentena en marzo me pilló en Canadá. Ah, ya. Porque tenía una semana de vacaciones y yo andaba en Canadá. Y ahí se cerró todo. Y me quedé en Canadá 4 meses. ¿En qué fecha más o menos? Eso fue en la primera semana de marzo. Ah, ya. Yo viajé a Canadá, onda, no sé, por ahí. Me tenía que volver el 7 de marzo y ese mismo día dije como, bueno, no me voy a devolver porque está la cagada. Esto se va a pasar en un mes. Y me quedé al final viviendo ya 4 meses. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Dije, al principio es como ya. Claro, Una enfermedad. Además, celebro mi cumpleaños, pero esta wea así. ¿Cómo va a durar hasta junio? Entonces, como que me tocó ver como dos mundos diferentes. Onda, Canadá, que la gente era súper respetuosa. Onda, tú ibas caminando por la vereda y la gente cruzaba la vereda para no toparse contigo. La caricatura del canadiense de South Park es completamente real. Impecable. Es maravilloso, Sí, pero nada que Qué grande South Park. lo pasé la raja en Canadá, me agarró el verano allá. O sea, yo me había ido con mi vida en una maleta chiquitita, porque yo iba por 7 días a Canadá. Terminé viviendo allá 4 meses. Entonces fue bien chistoso. Y después cuando me volví acá fue como shock. Onda, para mí fue shock cultural rígido porque desde el momento que llegué al aeropuerto, ¿cachai?, estadounidense, fue como,
wow, onda la gente que no quería usar mascarilla, gente que no respetaba la distancia, ¿cachai? Y ya cuando me vine a South Bend, por ejemplo, acá restaurantes están abiertos, bares están abiertos, ¿cachai? Obviamente se echa de menos, pero en mi caso yo no voy. Para mí es tema, porque yo acá estoy sola. Onda, si yo me enfermo, nadie me puede cuidar, nadie Claro. puede ayudarme, nadie puede hacer nada, ¿cachai? Entonces para mí es tema cuidarme, obviamente, y también porque yo digo, bueno, para mí es un tema de cuidar a otros. O sea, yo no he podido ver a mi familia hace más de un año, porque todos mis planes de ir a verlos se arruinaron, ¿cachai? Por esto. No he podido ver a mi pareja en meses, que también él está completamente solo en Canadá, ¿cachai? Y no hemos podido vernos por lo mismo. Entonces para nosotros es un tema también de empatía, o sea, de entender, yo lo conversaba con mis estudiantes, es entender que si yo me cuido antes de Acción de Gracias, si yo me cuido antes de Navidad, a lo mejor va a haber una enfermera, ¿cachai?, que va a poder pasar esa fiesta con su familia y no en un turno en el hospital. Claro. ¿Cachai? Ya por último piénsalo así, ni siquiera lo pensés como, me voy a enfermar. Por último piénsalo en el sentido de que el tú cuidarte le vas a alivianar un poco el trabajo a un montón de gente que se ha estado sacando la cresta por 9 meses o casi un año, ¿cachai? Para mantener esta wea bajo control. Y potencialmente también reducir el tiempo que estemos con esta enfermedad de mierda también. Obvio, ¿cachai? Pero completamente. Entonces no podéis como venir a decir como, ay no, voy a un matrimonio. O sea, ayer estaba viendo, no sé, en Instagram, vi la Virginia de María, voy a tener un matrimonio, ¿cachai? O sea, me encanta su cocina, pero loca, enciérrate. Oye, ¿Qué hacen un matrimonio? ahí tenemos un tema muy interesante que justamente está dentro de la pauta y son dos cosas, dos temas muy contingentes que se ha estado hablando mucho. Y uno es el tema de Cachagua y el otro es el tema del matrimonio que fue el día de ayer. Ese no lo vi. ¿A ti te llegó? El Galleta dijo algo sobre eso. El Galleta sabe. Sí, ayer Yo el del matrimonio no caché. abrieron una fiesta privada, en la cual era un matrimonio, había como 200 personas y como COVID, así como, bueno, me importa una raja las normas sanitarias porque tengo que casarme, ¿cachai? Y eso, pues, y era como la misma onda. Claro. Bueno, gente clase alta que le valen pico las normas sanitarias porque tienen que casarse, ¿cachai? El meollo del asunto, digamos, en este caso, es. Bueno, tenemos dos aristas. En el tema de la arista de nuestra invitada aquí, me gustaría saber qué es lo que piensa ella del pensamiento tan básico del chileno promedio y del chileno cuico. Que es básicamente una clase, una raza especial, weón. Que yo, desde la ignorancia o desde también desde afuera, digamos que es donde uno lo ve, lo comparo mucho con el gringo promedio. Porque, o sea, uno de repente ve por la tele, los gringos andan dando vueltas por todos lados, andan haciendo fiestas en bares, weón. Todo lo que nos habéis contado ahora nosotros, invadiendo el Capitolio. Invadiendo el Capitolio. Y nosotros vemos aquí a los cuicos haciendo fiestas de 200 personas en un 80 metros cuadrados, weón. Vemos weones diciendo, weón, tengo que casarme, me importa un pico que la gente se muera, pero weón, yo me caso. Entonces, ¿qué tan difícil? O sea, a ver, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista de un migrante y de un migrante a un lugar tan especial? Al imperio. Al De un migrante imperio. al imperio. De un migrante. El imperio. Latina, white passing. O sea, yo estoy súper consciente, como que sigo siendo persona de color. Aquí a mí me han dicho que yo soy morena. Y en Chile mi abuela me dice la Rusia. So, crisis existencial. El privilegio, el white Decía- privilege en Chile no existe. O sea, decía- somos se todos mide- negros para. Blanquita, ojitos verdes, ¿cachai? Como que. Somos Los todos compañeros negros para los juraban gringos. que Esa es yo la era verdad. de la reina cuando en realidad he sido maicusina toda la vida, ¿cachai? Por eso les decía, a pura carecuica. Pero yo creo que hay varias cosas y no voy a usar el término como de la raza cuica porque me genera conflicto, pero como clase, ¿cachai? Como clase, obviamente, hay una cultura y también es un tema de idiosincrasia, ¿cachai? A nivel general, creo yo. Pero también hay una parte que es humana. Y estoy tratando, no quiero justificar, pero en mi mentecita estoy intentando entender un poco. de dónde viene. Haciendo Y el yo ejercicio de entiendo empatizar. Yo entiendo el agotamiento. Te juro que lo entiendo porque, de nuevo, 24/7 sola, ¿cachai? De verdad que lo entiendo. Y entiendo que la gente tenga la necesidad de juntarse con las fiestas y que, pucha, que si viene tu matrimonio me imagino que debe ser súper importante y que a lo mejor hay un montón de plata invertida y no querés gastarla, etc.
Yo creo que el problema tiene que ver más con los malos modelos. O sea, en el momento en que tú tienes un ministro de salud que vale callan para las cosas como son, un presidente, ¿cachai? Que no está haciendo bien la pega, anda weando en la playa sin mascarilla, a un presidente como Trump que dice que sí, que a él le dio corona, pero no le importa un huevo, ¿cachai? Y que no pasa nada, que no le tenga miedo, poco menos que la gente vaya y se contagie, ¿eh? O que tome cloro para mejorarse. Que es mentira la weá hasta que se contagió y al final, incluso aunque se contagió, el weón dijo, no, esta weá vale callampas. Sí, pues, él dijo, no le tengan miedo. No le tengan miedo, O sea, lo único que hay que tener es mucha plata. Claro, Claro, lo logré y yo, los médicos ustedes también. presidenciales, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que va también por un tema de modelos, que obviamente uno siente que, no, es que él no sé cuánto hizo tal cosa, entonces no le pasó nada, entonces yo también. No, si este ratito nomás. Y hay un tema generacional y hay un tema cultural también. O sea, uno lo ve de repente muchos abuelos que no entienden, loco. Y andan hueando en la plaza de Maipú. O andan hueando en el mall. Sí, ¿Cachai? es verdad. Pero por otro lado, ¿cómo les pedís a la gente que entienda eso si el gobierno no ha implementado mayores sistemas para que, por ejemplo, la gente pueda retirar su pensión de una manera que no implique ir presencialmente? Claro. O sea, ¿Me entendí? me gustaría O sea, salir un poco en defensa del gobierno y pensar que los viejitos al final son porfiados. O sea, porque yo lo digo porque conozco esa realidad de cerca. Porque no, yo también. tú tenías a los viejitos que podrían haberse sacado una cuenta ruda hace Años. 10 años atrás. 10 años creo que ya y podrían recibir su pensión ahí y no lo han hecho. Y por ejemplo, el IPS ha luchado por años para evitar que los viejitos reciban su pensión en la mano, pero no lo han logrado. O sea, ya está complicado. Obviamente muchos es pagos. difícil porque hay un tema también de alfabetización digital, Sí, ¿cachai? que Que esa es pasa la de Es por medio. complicado, porque yo también trabajo en el IPS, como decía el Diego, pues yo trabajo en el IPS. Y claro, pues, o sea, se está haciendo el esfuerzo de digitalizar todos los trámites, ¿cachai? De dejar de lado el tema de que vayan presencialmente, pero igual, puta, es complicado porque los viejitos no sé si no, Sí. o no quieren entender o no tienen parientes que le expliquen, ¿cachai? Es complicado. Ahí hay una mezcla. Yo creo que hay una mezcla, pero ¿cachai? Como que yo siento que está por un lado la idea de comportamiento de masa, ¿cachai? Que está, si no nos pasa nada, no sé qué, no hagamos la fiesta, ya, si todos están yendo, entonces yo también. Por otro lado, ¿cachai? Está el tema, obviamente, de que hay no sé si cero conciencia, pero cero ganas de asumir ese privilegio. Porque es como, yo puedo costearme el matrimonio ahora, yo puedo costear mascarilla para todos los invitados, yo puedo darme el lujo de ir a colapsar la clínica alemana, ¿cachai? Si Claro. me pasa algo, porque tengo las lucas para. Sí. Bueno, hay un Entonces, montón de gente que no. Sin ir más lejos, Exactamente. es como lo que pasó el otro día, bueno, hace como una semana o 2 semanas, el tema del espacio Broadway, po. La fiesta que también hicieron estos tipos, po. Mismo caso. Es lo mismo, exactamente lo mismo que la fiesta y no de creo que hayan Cachagua. sido puros cuicos en el espacio de Broadway, ¿o O sí? sea, No, sí, costaba 200 lucas la 500 Sí, Entonces, no, sí, 500 sí, la lucas mesa, y lo de- vendían por mesa, vendían por mesa. de 500 lucas a 1 millón por mesa te cobraban. Mira, sí, Para que fuera ahí con tu comprendo, amigo. comprendo digamos, la urgencia o la intención de tratar de aislar esto de los cuicos y, claro, el tratar de evitar el prejuicio socioeconómico del cuico, pero lamentablemente es No. que estas cosas, digamos, se Yo ven, no lo se ven niego, cuicos, weón. pues, No, es increíble, el es privilegio- imposible el privilegio negarlo. no se niega. Claro. El privilegio no lo vamos a negar, ¿cachai? Mm. Hay gente que por pertenecer a cierta clase económica va a tener privilegio. Y todos lo sabemos y quedó clarísimo en el plebiscito. Hay un 1% Sí. que está muy claro dónde vive, que está muy claro la cantidad de dinero que recibe, Muy que está cierto. muy claro el rol que cumple en la sociedad chilena. Mm. ¿Cachai? Entonces, el privilegio no se niega. Pero sí creo que yo honestamente he tratado de buscarle explicación, porque yo sigo viendo, insisto, gente que ha viajado a Estados Unidos, o sea, lo he visto, conozco gente cercana que anda huyendo en Estados Unidos en este momento, ¿cachai? O gente que ha viajado a Europa, o gente... Y es como, loco, tengo una amiga que lleva un tiempo estudiando en Taiwán. Tampoco podía ir a ver a su familia. Se le murió su abuela y no podía verlo. Conozco mucha gente que se le han muerto sus familiares y no han podido ir a los funerales, no han podido despedirse. Que, por la pandemia o por otras razones, ¿cachai? Pero al final con esas restricciones,
es súper complicado. O sea, yo misma, yo en un par de meses más tengo que ver el tema de mi visa y eso significa que yo tengo que viajar. Claro. Hace 2 semanas atrás tuve que ir a Guayar a Chicago a renovar mi pasaporte y eso para mí significó exponerme todo un día en tren y todo el rollo. ¿Por qué? Porque era la única forma, ¿cachai? Para mí para hacerla. Entonces, Trámite hay impostergable. un privilegio que yo no sé si es que la gente no entiende que lo tiene o simplemente les importa un huevo. Yo quiero pensar, y quiero no perder todavía como la fe en la humanidad, ¿cachai? Quiero pensar que eventualmente va a haber gente que se va a dar cuenta así como, loco, ya, en serio. Pero hay gente que son conches su madre y eso no se les quita. Porque da lo mismo cuántos años estudien, cuánta plata tengan. Claro. Esa weá no se... Y ese tipo de fiestas también se genera en todo estrato social, po. También en, no sé, pues en Maipú, en la Florida. Puta, yo la otra vez. Es relevante, Se hacen es relevante el fiestas nivel de gigantes privilegio. igual, Las fiestas po. están en todas partes. Y yo no sé cuál es. Yo personalmente pienso cuál es la necesidad de esos weones de salir a carretear. Si esa es la wea. O sea, Tanto, igual. tu vida está tan vacía que sin carrete no vivís, weón. Es que ese es el problema, Al final igual te podís juntar con tus amigos como sea. Por ejemplo, nosotros cuando empezó el Sí. tema de la pandemia empezamos a usar harto el tema del Discord, ¿cachai? Y juntarnos en la noche, así a tomar una cerveza como lo estamos haciendo ahora conversando. Y puta, se nos pasaba la noche hasta como las 3, 4 de la mañana, como que Sí, fuera un weón. carrete común y corriente y después ya, buenas noches, nos íbamos a acostar. Y ¿Cachai? tenía la cama al lado, así será O sea, bacán, weón. es verdad, de que es verdad que no es lo mismo de que estar al lado de la persona y compartir, porque puta, nosotros, ¿para qué vamos a andar con weas? Nosotros los chilenos somos así, y yo creo que todo el mundo. achoclonados, po. Sí, pues. Entonces, se echa de menos, pero te ayuda a pasar el tiempo, ¿cachai? A pasar Sí. la circunstancia en la que estamos. Hay un punto ahí que tocó el Gelo que decía como tan vacía está tu vida, ¿cachai? Que es necesario carretear. Y es que sí, po, es que ese es el problema. Y ha sido re entretenido porque al final como que la pandemia obligó a todo el mundo a sentarse con uno mismo, ¿cachai? Claro. Y replantearse su propia existencia, vida. Replantearse su propia existencia, darse cuenta de las cosas que estaban mal en tu vida. Y más allá de la pandemia, si voy a aprender el hobby y no sé qué, y voy a hacer esto, Y voy a no. aprender esta Voy a leer un weá. libro, voy a hacer ejercicio y voy La a. gente se y voy vio- voy a meditar. Es que la gente como que eventualmente hubo un momento, quizás ahora está un poquito más controlado porque ya todos nos manejamos un poco más con la vida online y mucha gente está trabajando online, pero hubo como un momento como que todo el mundo se puso en pausa. Sí. Que haya sido un día, 2 días, una semana, un mes, ¿cachai? En tu vida, yo creo que a todos se nos puso como en pausa en un momento. Fue como, mierda, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca voy a olvidar, hubo un día que en ese momento era muchísimo, en que murieron 6.000 personas en Italia. Y me acuerdo que ese día yo lo vi en las redes sociales y me senté a llorar, ¿cachai? Porque fue como, se murieron 6.000 personas hoy día por esta wea. O sea, y te estoy hablando como muy al principio, no sé, Incluso marzo, fue abril. abril. por ahí, Sí, más o ¿cachai? O menos. sea, imagínate, no se compara con la cantidad de gente que ha muerto acá en Estados Unidos. O lo que pasó después, me acuerdo Hasta que el segundo hito grande creo que fue o sea, por lo menos acá que se escuchó fue el tema de España. Que en España también estaba quedando la media embarrada, también estaba muriendo muchísima gente. En Ecuador que se quedaron sin ataúd y la gente se moría en la Eso, calle. y mostraban las fotos Qué de cómo heavy. las fosas comunes que hacían, así como donde... Oh, la weá terrible. Donde no tenéis la capacidad, digamos, para hacer los servicios fúnebres y tenéis que tirarlos por ahí, ¿no? Pues, o sea, Claro. Exacto. Mm. Y que al final, entonces, en ese momento, ¿cachai? En ese vacío, aquí también queda muy claro que no se ha hecho una pega fundamental como sociedad y a nivel general. Esto no es exclusivo de Chile, no es Sí. exclusivo de Estados Unidos, a nivel general, a nivel mundial, que tiene que ver con la salud mental y con ese autocuidado. Porque lo que pasó fue que en el momento que se puso en pausa, nos dimos cuenta, ¿cachai? Que esta sociedad capitalista, etcétera, en la que hay que seguir produciendo, no, nadie se toma el tiempo, muy pocas personas se toman el tiempo para dedicarse ese rato a uno mismo, ¿cachai? Y para ver, a ver, hay algo que me está molestando. ¿Cómo me hago cargo de esto? Porque en vez de eso, ¿qué hacemos? Ah, estoy con la weá, ya, voy a trabajar un rato. Ah, voy a jugar un rato. Ah, me voy a ir a carretear, voy a tomar algo con mi amigo, me voy a fumar algo. ¿Cachai? Entonces yo creo que
como todo se puso en pausa y esas opciones de escape ya no estaban disponibles, fue como, ¿cómo te vas a hacer cargo de esas emociones? Me ha pasado a mí. O sea, nosotros con mis amigos todos los martes nos íbamos a degustar whisky a un bar que hay acá. Entonces los martes, ¿cachai? Con los chiquillos íbamos siempre a tomar whisky. Fijo. Para mí era el día más productivo porque estaba todo el día trabajando full para poder ir en la tarde, ¿cachai? Pasar un rato con mis amigos. Eso ya no existe en mi vida. ¿Qué hago entonces en ese rato? ¿Cómo lidiar? Hay muchos duelos, ¿cachai? Complejo, weón. Dale, ¿cómo lográis sacar conclusiones? Yo creo que para allá va la cosa. ¿Cómo logras sacar conclusiones ¿Cómo lográis sacar conclusiones a propósito de la conversación con uno mismo? Y si esas conclusiones te sirven. Yo creo que va para allá la cosa. Terapia. Sí, po. Therapy. Oye, Hágase cargo. Hágase cargo. Oye, como para ir pasando un poquito el tema de la cuarentena, me gustaría preguntarle a la Vale, ¿qué tal con el tema del Capitolio y toda esta weá que pasó hace poquito? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué tal? No sé, por las opiniones que se han generado por allá. ¿Sabes que yo vi súper poco? Me enteré porque una amiga me mandó un WhatsApp, como, ¿viste lo que está pasando en Washington? Y yo, no, porque antes de Navidad cerré Facebook ¿Ya? y no tengo tele. Ujú. Y me di Puta. cuenta de que... y entonces no me entero de nada. Y ahí Te fue estás cuando lo vi. convirtiendo a poco en Z, weón. No, es que ya demasiada caca dando vueltas en las redes sociales, entonces autocuidado. Claro. Y También. por eso me enteré, ¿cachai? Y ahí me metí y empecé a buscar. Y la verdad es que para mí es como un poquito estresante. Me produce mucha ansiedad ver como estas escenas como de revuelta social y violencia. Porque también fue muy heavy para mí vivir el 28 de octubre fuera de mi casa. En ese momento estaba de nuevo en Canadá, ¿cachai? Entonces me cuesta un poco como ver esa situación como de convulsión social. Pero más que nada, algo que yo todavía no logro entender al 100% es por qué los gringos han hablado tanto de golpe de Estado. Porque los que venimos de países latinoamericanos, Nosotros sabemos de golpe de Estado, weón. en los cuales Estados Unidos ha intervenido históricamente para posicionar y crear golpes de Estado, ¿cachai? O la desvergüenza que tienen como Bush para decir como "This is some banana republic shit", o esto es una mierda de repúblicas bananeras, cuando, perdón, repúblicas bananeras, Honduras 1840 y algo creo que fue, esa cual la provocaron ustedes, La ¿cachai? mano negra. O sea, los países bananeros eran un invento estadounidense, ¿cachai? Claro. Que provocó un montón de masacres en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Entonces fue como, ok, me produce un poco de conflicto. Pero sí creo que en general lo que yo percibo, ya viendo lo que mis amigos publican, etcétera, es la incomodidad. Es el saber que Estados Unidos nunca había pasado por algo como esto. ¿Cachai? Porque el gringo tiene que se aprecia mucho de nuestra democracia. Y vamos y instalamos la democracia en los otros países. Llevamos democracia al mundo, weón. Claro, claro. Entonces de repente se dieron cuenta de que toneladas mierda, de tenemos la democracia. pura cagada en la casa, ¿cachai? Y al final es raro porque salió a propósito de nada. En un segundo yo estaba normal en mis clases escribiendo y el siguiente como que reviso redes sociales y veo, bueno, una turba entró al Capitolio y murió gente y es como... Y yo dije, puta, ya esta weá, ¿por qué? Po? Y luego era como seguidores pro Trump, así como los weones que se jactan de ser como los avatares de la democracia, por sobre todos. De hecho, tienen como superioridad moral para decir yo soy más democrático que tú. Hicieron el acto más antidemocrático de todos, que es interrumpir una ceremonia en la cual se está ratificando un presidente, pues, bueno. Entonces como, what? ¿Qué wea? ¿En serio? Y después la pataleta de Trump, Pero es que- el Jamiroquai, las fotos de Jamiroquai y todo es eso. el tema, pues si... O sea, no cacho bien cómo fue el tema, pero por lo que tengo entendido, Trump como que dio el pase para que pasara esta wea, pues. En algún tweet creo que como que dijo, no sé si que esta wea no debía ser, el La tema de... condonación, la condonación previa de Trump respecto a los que invadieron el Capitolio a través del Twitter que indicaba que era algo así como ellos sí que son míos, ¿cómo se dice? Son de los míos. Sí, fue una cuestión muy
muy Como soft. Muy soft. verdaderos patriotas, una Es wea que así. claro, fue como muy soft si es que uno lo ve desde afuera, pero si es que lo analizáis desde un punto de vista político y social, Ujú. básicamente estás condonando un acto de violencia y un acto antidemocrático. Entonces, claro, si tú te pones en ese punto de vista, yo igual entiendo un poco a los gringos al verse sumidos en la posibilidad de un golpe de Estado. Pensando también en que quizás desde un punto de vista sociológico o politológico, digamos, un golpe de Estado es meramente ¿cómo se llama? La imposición o la falta de atención a la burocracia y perdón, ¿cómo se llama? Por decirlo así, a las tradiciones políticas. Entonces, al conducto regular, por decirlo así. Entonces, claro, se entiende un poco el miedo, según yo. Y te das cuenta, de todas maneras, y te das cuenta también del poder que tiene el lenguaje, y que si por lo visto la sociedad no lo aprendió con Hitler, ¿cachai? Sigue sin aprenderlo. Te das cuenta, o sea, la diferencia que hace el decir este grupo es patriota y este grupo no lo es. ¿Cachai? La diferencia que hace un discurso que dice que a mitad de año el movimiento de Black Lives Matter puede ser completamente condenado y catalogado como criminales en la calle, que en realidad solo exigían justicia por George Floyd, Breonna Taylor y muchísimos más. Y que por otro lado, estos son patriotas. O sea, yo te digo, esta gente hubiese sido gente de color. ¿Cachai? Ya la zorra, Personas weón. afroamericanas. Pero pilaron, weón. Esta wea, no estaríamos hablando del intento de golpe de Estado, estaríamos hablando de la masacre del Capitolio que ocurrió en enero del 2021. Te lo doy firmado. Sí, Esa wea habría sido una masacre. Oye, más encima hay una cosa que estuve escuchando hoy día en un podcast que estaba escuchando y viendo, porque estaban hablando de este mismo tema que pasó ya en Estados Unidos, y dicen que, ¿cómo se llama? Hay una miembro del Congreso que dijo que en uno de los, no sé si en alguna reunión, no sé, pero la cosa es que la mina creo que fue afuera del tema del Capitolio, empezó a decir de que Hitler es correcto en una cosa. Hitler did nothing wrong. Algo así, Claro, una cosa algo así, así, y dijo que, claro, la mina le hizo una mención a Hitler diciendo que él estaba correcto en una cosa, que decía que cualquier persona que tenía juventud tenía futuro. Y esa weá la encuentro puta terrible. ¿Cómo podí hacer, o sea, no sé cómo le podemos decir en español, pero así como cómo podí hacer una cuota a Hitler en medio de toda esta cagada? Una cita, acuerdo. Una cita, claro. Una cita a Hitler. Claro. Una cita. ¿Cómo podía hacerle una cita a Hitler en este momento? ¿Cachai? Como, Juan, qué chucha. Podéis citar a cualquier persona. Mary Miller. Claro, fue Mary Miller. Una republicana. Claro. ¿Cómo podéis citar a Hitler para una frase que es muy común, ¿cachai? Así como una wea que podría, muy genérica, así como no, puta, los jóvenes son el futuro, ¿cachai? ¿Cómo no es Hitler así? Pero, weón, no sé, weón, la wea terrible. Los republicanos son raros, weón. Entonces, definitivamente, weón. Son gente muy extraña, weón. Bueno, sinceramente yo encuentro que el sistema político de Estados Unidos es muy extraño. Es como este podcast. Porque en este podcast nosotros tres pensamos igual y nadie nos contradice y es una weá muy de una línea. Y en Gringolandia igual, pues. O sea, el sistema político de Gringolandia, al final los republicanos y los demócratas... Jack Johnson y John Jackson. Jack Johnson y John Jackson, pues bueno, es la misma weá por los dos lados. Entonces, si es que no encontráis conflicto en un podcast, weón, ¿cómo vais a encontrar conflicto en la política norteamericana, weón? ¿Sabes qué? El otro día estaba leyendo un libro que se llama Emergent Strategy y está escrito por una activista afroamericana y muchas otras etiquetas que no voy a decir ahora, Adrienne Mary Brown, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención tenía un par de párrafos sobre lo que nosotros en chilensis decimos las funas. Que hablaba de lo malo que es esta cultura del cancelar. Claro, de cancel culture, pero si hablamos de estar bien funado, igual Trump yo creo que está bien funado también, aunque él diga Sí, que... también. Sí, pero también digamos las cosas como son. Los administradores de Facebook y Twitter se están cuidando al culo Sí, porque po. saben que Sí. cuando llegue la nueva administración probablemente van a haber repercusiones Claro, para ellos por haber permitido ese tipo. exactamente.
También o sea, tiene- no es una jugada anti-Trump en lo absoluto. No, es Yo una creo jugada simplemente- estratégica, ¿no? Se están cuidando Exacto. Más que nada. los intereses corporativos, ¿no? Exacto. Usted lo dijo de una manera mucho más elegante aquí que la académica la neta. Muy bien. De todas maneras, o sea, pero sobre este tema de la cancelación, ¿cachai? De la funa, algo interesante que plantea esta activista es justamente la necesidad de ese conflicto y lo importante que es poder tener todos esos puntos de vista para luego desde ahí crear algo nuevo. Porque al final ese, bueno, en el caso de la gente que está funada, ¿cachai? De los funados, ¿qué así? Los canceláis, decís, no, ya, no, usted no puede hablar, no, usted Trump no puede decir absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? O sea, la realidad, el mundo, yo llegué aquí en el 2016, yo viví aquí la votación en la que Trump fue electo. Y me acuerdo muy bien ese día porque hubo un pánico entre la comunidad latina, había mensajes de que andaba la migra, que es la policía de migraciones, golpeando puertas, hubo agresiones a estudiantes latinos en los campus. Entonces, fue complicado. Qué brillo. A mí no me da tanto miedo porque mientras yo no abra la boca paso bastante piola, ¿cachai? Pero tengo amigos de color, tengo amigos que somos morenos. O sea, mi mamá es más morena, ¿cachai? Mi mamá llega acá y no habría tenido la misma experiencia que yo. Yo tengo una experiencia bastante privilegiada para ser una latina viviendo aquí. Claro. Pero el problema es que toda esa gente que votó por Trump y todos los buenos que se fueron a meter al Capitolio es gente que no es que no existía. Eso no es gente que Trump convirtió, ¿cachai? Claro. Eso es gente que estaba calladita y silenciosamente en sus casas y que no había conseguido la salida para poder hablar al respecto. En su momento Y se yo creo que hablaba del por ahí voto va. fantasma, ¿era? Votos Exacto. secretos. Que era esa gente que estaba como súper bien con todo, pero por debajo de la mesa estaba votando por Trump porque era lo que básicamente, digamos, su deeper desire. Iba así con una su wea así. cabeza. Claro. Claro, en el momento que aparece un Trump que le da espacio a este tipo de discurso, te permite eso. En el momento, ¿cachai? Lo que pasa en Chile, en el momento en que tenías un grupo de estudiantes que se atreve a darle espacio a ese discurso de inconformidad, a ese discurso de necesitamos un cambio, te das cuenta que aparecieron millones de chilenos que estaban pensando exactamente lo mismo, pero que nadie se atrevía a decirlo. ¿Cachai? Entonces, va por ahí. Y es interesante porque cuando pensé en el tema de la funa, ¿qué vaya a hacer con eso? Lo que vaya haciendo es crear como estas comunidades aisladas, lo que pasó con el Capitolio Nuevo Park Leader, ¿cachai? Donde ya no pueden organizarse en Facebook, ok, se organizan en otra comunidad. Los niños insectos, ¿cachai? No podía hacerlo en la web normal, lo hacía en la deep web, si no es tan difícil. Finalmente es cómo se le abren ventanas y cómo se le abren puertas a grupos que en teoría son invisibles, lo que mencionaba el Diego, finalmente. Y aquí en Chile lo podemos ver a propósito de muchos grupos, particularmente con la fuerza que ha agarrado, por ejemplo, y aquí me remito al movimiento de José Antonio Cast, El Uy. grupo invisible de la reina, de la reina Las Sí, Condes. que finalmente son grupos pro pinochetismo, pro finalmente violación a los derechos humanos en dictadura, y gente que considera que todo este círculo de weas está bien, porque el comunismo es malo, un enemigo y hay que erradicarlo a cualquier costo, que estaban calladitos, y la mayoría son weones que le chupan el pico a las Fuerzas Armadas, la mayoría son weones que alaban la figura de Pinochet y que finalmente son gente que en sí no son peligrosas, pero sí su discurso, ¿cachai? Y eso es complicado, y es súper complicado, y lo vimos reflejado hace un par de días finalmente. Porque un discurso no muy lejano es lo que tenemos acá. Lo terrible del vuelo que está agarrando esto. Lo terrible del vuelo en Chile. Yo digo, porque estamos viendo que ahora lamentablemente deberíamos pasarnos a una elección bipartidista, digamos, o digamos que tenga solamente derecha e izquierda, porque en este momento Evópoli, Renovación Nacional y el partido de José Antonio Cast se unieron. Partido Republicano. El movimiento republicano se unió a la wea, pues, ¿cachai? Van a sacar seguramente unas primarias y de eso un candidato. O sea, básicamente, Y van a la pelea con eso. básicamente tú tienes una unión de los votos de la derecha que básicamente que tú estás ganando fuerza comparándola con lo desparramado que está la izquierda en Chile. O sea, porque en Chile ni siquiera ha podido unir el Frente Amplio. Porque están todos por todos lados, ¿cachai? O sea, entre ellos se pelean, ¿cachai?
Entonces está la pura cagada y de repente uno lo que ve en el futuro no es muy auspicioso y de repente puta va a ganar la derecha de nuevo, ¿cachai? Son oportunidades para que movimientos que son sumamente organizados, yo algo que le rescato a la derecha es que los buenos son más organizados que la chucha. Son ocasiones para que surjan estos movimientos. Finalmente la prueba ahí tenía un presidente Trump, finalmente que le dio espacio en la discusión pública, hueones que en teoría eran marginados sociales. Ya, los incels se sienten orgullosos de ser incel gracias a Trump, para que andamos con weas. El desplante de banderas con pedra. Esa misma wea te iba a comentar, el tema de esa la, que andan hasta en de Chile, la, weón. de la bandera de la Confederación. sí. Incluso acá, claro, incluso acá andaba Ahí ya. anda. Acá en ¿Cómo se llama? las marchas ¿El del cacas? rechazo estaban las banderas de la El cacas. Confederación. Felipito izquierda. Pero- con pero- la bandera de la sí, pues, Confederación, igual, pues. qué chucha te pasa, enfermo culiado. Sé que la wea que me choqueó fue ver estos videos donde mostraron a los policías, a los pocos policías que tenían allá en el Capitolio, dejando como, así como, pasa. Onda, Pase, onda, compadre, usted pase. ya, pasa, weón, pasa. Usted es ¿Cachai? patriota, venga. ¿Cachai? Hay hasta videos de policías que estaban ahí en el Capitolio que estaban siendo invadidos por estos tipos, ¿cachai? Sacándose selfie con los policías. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿De qué me ¿Qué estoy chucha? hablando, weón? ¿Qué chucha? Es bien. Es muy bizarra bien la weá. complicado, Es muy weón. bizarra la weá. Sí, weón. Es re loco, ¿ah? De a poquito nos vamos cayendo en el abismo de, de la derecha nuevamente. Vamos con El abismo del sin sentido. el abismo del sin sentido, claro. De los extremismos y de todos estos ismos que al final le hacen tan mal a la sociedad y a los seres humanos en general. Así que Viste, weón, Karl Marx tenía razón, weón, la historia es cíclica. Nadie me creyó, todos me dijeron loco, comunista y toda la weá. Karl Marx tenía razón, weón. definitivamente, weón. No. Materialismo histórico, weón. Materialismo histórico. Y Benjamin, el ángel de la historia. Qué nerd. Qué nerd. Oye, pero bueno, Mira, Bueno, Cookie. alienígenas. Cookie. El Ya Cookie. que estamos en Cookie. Estados Unidos, te decir Cookie. Mr. Cookie, no, si también aquí le dicen Cookie, Cookie. Cookie no es la abuelita de Arnold. Cookie. Sí, Sí, ¿no? ¿Verdad? Cookies and Cookie. cream. Ya Cookie. Pero bueno, No te así, pongáis nerd con Marx. así ¿ya? vamos cerrando este segundo tema y traímos de pasar a seguir con el podcast. Démosle entonces. Ya, entonces volviendo a la pauta, quería terminar esta ¿cómo se llama? Esta tertulia La con tertulia. Este zaperoco. Zapiruco. El sarao. Este zaperoco. No conocía. El pipiripao. Bueno, no sabía. ¿Qué? Pipiripao significa algo. A mí era un programa. Sí, pues. sí, güey, programa, pero ¿Qué significa pipiripao? El pipiripao. También es un tipo de reunión, pues. Sí. sí. What? Y, Bueno, está el sarao y el finalizando pipiripao. el rendezvous, no sé, ya terminando con la wea, terminando con la wea. No, espérate. Esto yo les dedico 2 minutos más, pero pipiripao. Convite espléndido y magnífico. Especialmente el que forma parte de una serie de ellos que se van haciendo un día en una casa y otro en otra. Ya, chiquillos, mañana en la casa del Cookie. No, pero. No Se pega un clipea esta pipiripao. Se queda, esta wea se queda clipado como Y tenés que momento ponerle origen. el tema de Pipiripao, pipiripao. Dice ese de Momento pipiripao. Momento pipiripao. pipiripao. Está bueno, sí. Momento cachagua. Momento Ya. cachaba. Claro, los buenos de Cachagua hicieron un pipiripao, ¿para qué lo vamos? Exacto. Esto no era una fiesta clandestina, era un No, pipiripao. esta weá no era una Y continuó, de todas maneras, casa en casa, porque todos con coronavirus. esta Cagaron. weá no era una misa, era un pipiripao. Claro. Claro, wea. No, ahora entendí todo. Todo tiene sentido. Todo Oye, pasa. pero bueno, como decía, para Dale. cerrar esta wea, ya terminemos con esta wea. Mira, pensamos en la pauta de hablar respecto a lo que era la inoperancia política en Chile, administrativa política en Chile, a través de los gráficos y las malas prácticas de difusión en el gobierno. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estábamos hablando del coronavirus y del autocuidado y todo esto, y nos acordamos de puta, weón. Estuvieron 4 meses dándonos información incorrecta. Estuvieron dándonos 4 meses cifras incompletas donde no se sumaban aquellos casos que eran asintomáticos, lo cual es una barbaridad, porque al final el asintomático, a pesar de que el weón no siente nada, igual pega la weá.
Que es en su casa. Claro, que Por es en su favor, casa, por favor. Entonces, claro, llegamos a esta cuestión de estos gráficos que nos mostraban también de la aceptación de Piñera, que era, ¿cuánto era? Un 13% y parecía un 75% de la web. Bueno, ahora van 4.6 Piñera, maravilloso. Y también de la cantidad de delincuencia que había en Chile en plena campaña de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan de ese gráfico también? Me acuerdo, me imagino. Era horrible. Era Es horrible. una estupidez. Qué mala Entonces- forma de representar los datos. Entonces, ¿por qué, digamos, para usar la sapiencia de nuestra invitada, tú has visto manifestaciones de esta irresponsabilidad política en Estados Unidos que te haya llamado la atención, o ellos son más cuadrados para los datos? Ya. Disclaimer: los datos, gráficos, números no son lo mío. Está Ujú. para corregir pruebas, no son lo mío. Voy a partir diciendo esto. Ya. Segundo, creo que al menos yo no he visto al nivel de Chile que salió a nivel mundial de estamos contando como recuperados los muertos. ¿Cachai? Claro. Bien, güey. Bueno, Como que eso ya fue uy, vergüenza ajena. Terrible. No, yo no soy chilena. no, si yo soy gringa, Entonces, no me yo no me soy ven, chilena, no me soy de ven la Maipú. cara, soy no soy chilena, soy mapusina. igual pasáis piola. Saludos, Igual Mari. pasáis piola. Pero ya, entonces como que yo al menos no he visto. Ya. Pero lo vi más a nivel universitario, porque las universidades que reabrieron campuses también empezaron como sus propios gráficos y todo el rollo. Y ahí sí tuvimos problemas acá con varios profesores, que los gráficos no eran como tan detallados como se esperaría que hubiesen sido, ¿cachai? Donde nos estaban contando un montón de cosas, que el gráfico se actualiza tarde, cuestiones así. Pero creo que no lo he visto a nivel de lo que ocurrió en Chile. No sé si en otros países habrá habido un problema similar al que creó el caballero Chadwick. El tema de los gráficos tendenciosos pseudoamarillistas, por decirlo así. Digamos, gráficos que son herramientas políticas. Y la indignidad, digamos, lo indignos que se deben sentir los matemáticos y los estadísticos al ver estas barbaridades publicadas en las noticias, digamos. Entonces, Incluso al común de la gente, po, si también es como a quien queréis burlar, po, weón. sí, pues si la gente Igual. no es hueona, pues al final basta un solo hueón relativamente troll que saque un meme sobre eso y todo el mundo va a entender el chiste, digamos. Sí. Pero es que, weón, igual es como un insulto a la inteligencia, básicamente mostrarte información errónea de forma evidente. Ese es el problema. Cuando te muestran una información errónea de forma evidente, porque yo me acuerdo que había un gráfico que decía como preferencias presidenciales y había una donde marcaban a Lavín. Y Lavín salía como con 13%, Jadwe con 12%. Y Lavín ocupaba como la mitad de la torta, o sea, la mitad de la torta. El otro 13% lo ocupaba Jadwe, como así como con menos de un cuarto, y el resto se repartían al resto. O sea, bueno, es un insulto no a la inteligencia de. O sea, ahí decís, estas weones no saben contar. Pues, yo Es que soy ni penca siquiera para los números, eso. por eso, bueno, son Es que ni imbéciles. siquiera eso. Es la asunción de que la gente es hueona. Eso. Sí. Sí. Y Sí. eso es lo que da rabia, Sí. ¿cachai? Y por eso yo creo que también se produce toda la crisis social y la revolución. Y es la constante asunción de que podemos meterle el pico en el ojo cuando se nos antoje. Estos ¿Cachai? son Igual. hueones, no cachan una. Bo. Y claro, Sí. estos weones, la señora que está en la casa va a ver este gráfico y decir, conche, su madre. Pero Claro. al final Piñera, no es Piñera la realidad, Piñera po. detuvo ¿cómo se llama? La delincuencia en 2014. Una wea así. Claro. Y el crear también ese discurso que lamentablemente la gente lo va ingiriendo y procesando, ¿no? O sea, esa misma señora que ve el gráfico en la tele, estoy firmado que si se lo está repartiendo un pastel en el cumpleaños cabro chico, vas a ver que hay una gran diferencia entre ese 14 y ese 13% que le está mostrando en la tele. ¿Cachai? Sí. Esa señora que saca las cuentas todos los meses tiene clarísimo la Mm. diferencia entre el 14 y el 13%. Sí. ¿Cachai? O la gente que le cambian los fondos de la AFP. Pero por eso te digo, o sea, es la asunción de que la gente es buena y al mismo tiempo, lamentablemente, es la repetición constante de ese discurso de que al final la gente termina creyéndose. Porque al final termina con una relación, esta wea es como el ex tóxico, ¿cachai? Es una relación tóxica, abusiva, culiada que usa el gobierno Buena relación. con la gente.
Es violento. Y al final, después de toda esa etapa violenta en la que te están sometiendo y que a la que te termináis habituando, o quedan dos alternativas, te la tomáis con humor y la integráis como parte de tu vida. Mucha gente cae finalmente en esa posición nihilista, o te levantáis en contra de esa wea, y así fue como acabamos el 2019 dejando la zorra en octubre, pues, weón. Nos trataron de hueones tanto tiempo que nos aburrimos de que nos trataran de hueones y quemamos todo. Sí. Y ¿cómo se llama? Se acabó Chile, dicen algunos. Yo digo, se acabó a media. El problema es que las verdaderas revoluciones siempre son auspiciadas por las élites. Y aquí no había ninguna élite metida directamente. Buena gente furiosa. Nos faltó. Sí, no, sí, te entiendo, pero lamentablemente a lo largo de la historia toda revolución siempre ha sido auspiciada por la élite. Y si no hay una élite que respalde un movimiento político, o se pierde directamente o se fusiona con una pseudo win, digamos, una cosa así que es como ganamos algo pero al final perdimos el final, digamos. Por ejemplo, el tema de la constitución ahora que quizá incluso la terminen escribiendo los mismos guanes de siempre, como el tema de la Cubillos. La Cubillos el otro día vi un... Uy, verdad, vi una, vieja concha de tu madre, más caro rata, vi una weón. noticia o un posteo donde salía la Cubillos. No, esta wea vale que ya para el tema de rechazando todo el tema del plebiscito, todo el tema. Y ahora es como, la cantidad de plata que va a salir esto. Sí, claro, la cantidad de plata que va a salir y cuánto vamos a tener que gastar en todos los contribuyentes, en todos los hueones que van a estar, los constituyentes, perdón. Y la vieja ahora diciendo, estoy muy agradecida de que hayan querido, no sé, nominarme para ser parte de esta. Ay, conche su madre. Así quería pillarte, por Son muy carerraja. Son muy la hipocresía, la hipotenusa. En fin, la hipotenusa. La hipoglucemia, toda la weá. La hipoglucemia. toda la hipo, se entiende. Por eso, pues, yo creo que nos subestiman. Yo creo que ya uno es hueón. Si viví en Chile, eres hueón por defecto, ¿cachai? ¿Te gusta que te metan el pico en el ojo, como decía el Benito Espinosa el otro día? Claro. Unos huevos te meten el pico en el ojo y como que te habituáis a eso, pero de repente abusan de ese privilegio, pues, hueón. O sea, está bien que te traten de hueón, pero no que te lo recuerden a diario, pues, sí. Porque te termináis aburriendo. Es como el curado odioso, ¿cachai? Claro. Ya, el curado odioso no está tranquilo hasta que lo agarráis para el huevo, lo prende y queda la cagada, pues, hueón. Al final, aquí es lo mismo. O sea, te tratan de hueón todos los días, ya, bacán. Pero te tratan de hueón tanto tiempo, hasta tal punto que te volvís loco, weón, y dais vuelta a la mesa, agarráis a combo los hueones y termináis redactando una nueva constitución, weón. Salud por eso. Salud por la nueva constitución. Ya se me acabó la chela, pero voy a ir a buscar Estamos se acabó la chela, señal de que terminamos. Se acabó la chela, se acabó el podcast. Así que ahora vamos cerrando esto. Manden chela. Con lo de siempre vamos a hacer una versión reducida para que pueda salir nuestra invitada. Chiquillos, yo sé que ustedes la pasaron bien, que siempre digamos, esto es un buen momento para conversar y bla, bla, la misma weá de siempre. Saludos. Pero ¿qué me importa? Me importa nuestra invitada. ¿Cómo lo pasaste, Vale, con esta cagada, este pipiripao? Oye, súper entretenido. Hay que decir que yo no los conocía, solo conocía al Cookie, pero no conocía al Diego y al José, así que ha sido un gusto conocerlos, chiquillos. Igualmente. Me encantó la variedad del pipiripao. Estuvo por un tema, por otro, y te hablamos. Nos falta hablar del Jamiroquai, pero... Oye, ¿verdad el Jamiroquai? Pero bueno, sí. Queda el meme. Jamiroquai. Puta, pero queda para que la gente lo busque y se ría. Y se ría, claro, el bikini Chewbacca. Los calzoncillos con chiporro. Claro, y que búsquenlo y ríanse, por favor, porque el Jamiroquai fue muy chistoso. Sí, prepárense para el invierno, cómprense el bikini de Chewbacca. Voy a hacer el próximo Halloween, voy a vestir de Jamiroquai. Bien. Así que, bueno, Vale, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y gusto, Galleta, diga usted. Bueno. Me sumo a lo que dice Diego, agradecido totalmente con la visita de Vale. De más está decir que si quieres volver algún día, esperemos que así sea. La puerta está totalmente abierta. En especial por el curso de podcast, porque tiene que darnos clases. Supongo. Tiene que hacernos clases de podcast. Así que... están listos, chiquillos. Comparte los papers, por cuando favor. Quieran, me dicen nomás, coordinado y yo me conecto. A esta hora no estoy haciendo nada particular, menos en tiempos de pandemia. Así que. Estamos a cobrar la palabra. Vamos a tomar la palabra. Obvio que sí.
Así que nada, pues chiquillos, recuerden, estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Quinta con Santiago-podcast en Instagram. También estamos en nuestra página web quintaconsantiago.wixsite.com/podcast. Estamos en todos lados, pregúntale a Alexa. Dicho esto, Valeria, Diego, José, Nicolás habla. Esto fue un nuevo capítulo de su programa favorito, Esquina, Quinta con Santiago. Nos vemos. Nos vemos, Chao, chao. cabros. Chao, chao. Cuídense. Chao, Que les vaya bien. chao.